les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 13 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita. Para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Rectificación sobre pérdida de insignificante de su equipaje. Sí, yo tengo que rectificar algo que dije, porque afirmé que como producto de las medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos que obligan a abrir algún equipaje, una de mis maletas llegó faltando algo que no tenía mayor importancia. Y para demostrar lo poco importante que traje algunas muestras. ¿De la ruedita? Sí. Se trata, fíjense, de pequeños aditamentos que se le ponen entonces a los muebles por debajo, entonces se atornillan para permitir que los muebles pesados rueden. Entonces había una cantidad de estos, ¿no?, en el sitio más insospechable, y la razón por la cual no, después de haber abierto todo, no apareció, que fue en la bolsa de la medicina. Ah. Lo peor es que yo no recuerdo haberlo puesto ahí. Bueno, ahí él lo traspasó. Eso sí está serio. Sí. De todas maneras, tengo que hacer esta rectificación, porque eso deja limpia la que manejó el equipaje a lo largo, desde Tampa, pasando por Puerto Rico hasta la República Dominicana. Tenía que hacer esto. Noticias del Congreso. El Senado pasa el presupuesto y Poder Ejecutivo extiende la legislatura. Bueno, ahí no tenemos nada que comentar. Ese presupuesto está tal y como lo quiso mandar la Presidencia de la República. Hemos dicho que el ejercicio de formular el presupuesto de la Nación no debe ser un acontecimiento de fin de año, debe ser algo que se sigue a lo largo de todo un año en la ejecución del presupuesto de turno, para que cuando se llegue ya prácticamente al preámbulo de la formulación del nuevo presupuesto, es decir, ya para octubre, ya en el mes de noviembre se puedan concertar las voluntades sin mayor problema el uso de los fondos públicos en términos de las obras que se van a ejecutar y de, en fin, de todo lo que concierna al desarrollo de la nación, que debe darle oportunidad a todo el territorio de la República. Esto no se está haciendo, sino que lo que se hace es que se negocie. Y los mandatarios de turno lo que hacen a su vez es que sobornan al Ejecutivo, le dan ciertas prebendas a los legisladores, en este caso a las ONGs esas que tienen, para ellos autopromoverse en sus respectivas provincias y asegurarse de la reelección, si les es posible. Y el resultado es una corrupción de la función institucional del Congreso Nacional y la misma también del Poder Ejecutivo. Entonces, estas son de las cosas que están pendientes en la agenda de la renovación de la República. Es decir, vamos hacia una situación de
no sé, yo la visualizo así, no quiero ser pesimista, pero creo que vamos involucionando. Vamos involucionando. Parece que esa es la percepción de la gran mayoría del pueblo dominicano. Indudablemente que este ajuste presupuestario que se negoció con el Senado, de unos 150 millones, se reajustó de unas partidas a otras para el fin de complacer lo que usted acaba de señalar, las ONGs, etcétera. Hacer peticiones. Sí, las peticiones y las demandas. Y ahora va entonces a la Cámara de Diputados, que también tienen sus ONGcitas, y ahí vendrá otra negociación, vamos a ver qué puede pasar. Por otro lado, este presupuesto no incluye los bonos soberanos, y hay quienes se han pronunciado en ese sentido, diciendo que los bonos deberían ser incluidos, mientras otros se han callado el hecho de que no se incluyeran los bonos, que son ingresos al Estado. Y todo lo que es ingreso al Estado debe figurar en el presupuesto. Hay otras partidas que no figuraban antes y que creo que tampoco figuraban ahora, que es la cuestión de los dólares que ingresan por los aeropuertos y otros conceptos y criterios de tasas y tarifas. Pero así es como nos estamos manejando. Pero ese es producto de seguir haciendo las cosas como se están haciendo. Porque indudablemente que el Congreso necesita tener otra voz en la formulación del presupuesto, pero para tener esa otra voz se necesitan otros legisladores que no sean esos que están ahí. Primero para que tengan la capacidad y luego para que tengan la idoneidad para poder levantar esa voz. Otro dislate institucional titular. Consorcio administrará los monumentos coloniales. Bueno, esto es algo que uno tiene que decir, bueno, ¿y hasta dónde que vamos a llegar por este camino? Si no fuera porque se me ha desaparecido, esto deberíamos conversarlo con Abelardo Piñeiro, que además vive allá en la ciudad, y es parte de ese proceso. Pero se han inventado un consorcio para suplantar al Estado en la propiedad, incluso, oigan bien, es cuestión de traspasarle a este consorcio los monumentos nacionales. Los monumentos nacionales, el Panteón Nacional donde están enterrados todos nuestros próceres, incluyendo mi bisabuelo, Pedro Ignacio Espaillá y sus compañeros. Eso va a pasar como propiedad de ese consorcio. Pero eso es totalmente inaceptable. Y la fortaleza Osama. Y el alcalde de la Paz. Yo no sé, esto es un absurdo. Esto sencillamente es un absurdo. Claro, que yo necesito saber quiénes son los que están detrás de eso para denunciarlos. Porque esto es parte del desmantelamiento del Estado dominicano. Pero vamos a ver. La privatización del agua. La misma gente. Los contadores de la AAA evitan derroche del agua. De eso es lo que dice la CAS. Bueno, sí. Aquí hay una crónica que se enmarca en la campañita esta para justificar la privatización del agua debido a que la estamos dispendiando. Pero desde luego, la CAS se hace que no ve el dispendio que hay en las calles con las fugas que hay en la red de distribución pública. Y para mejor ilustración, vamos a remitir al director de la CAS, al ingeniero Julio César Majancini, que se vaya a la esquina de la Pedro Enrique Ureña con la Tiradentes para que vea el tremendo hoyo que se ha formado ahí, producto, lógicamente, de un escape de agua. Todavía no ha aflorado, pero hay una depresión de casi 10 pulgadas en el pavimento. ¿Qué ustedes creen que hay abajo? Un escape de agua. Pero eso desde luego no se ve. Lo que se ve es el escape que tenemos nosotros en nuestras instalaciones domiciliarias, en nuestras cisternas y en otras cosas más. Y ahora dice aquí, estudios internacionales revelan que la instalación de medidores de agua en los hogares reduce el consumo aproximadamente en un 35%. Bueno. Basado en este dato y en la certeza de que el agua es un suministro básico no gratuito, la CAS instalará este 2003, Año Internacional del Agua, 105.000 medidores. La dependencia estatal estima que aún así, una vez instalados los contadores, solo un 22% de la población capitaleña pagará conforme a su consumo. Yo le quiero decir una cosa.
una vez más a la casa y a su director, el amigo Julio Suero Majancini. Ustedes no están exentos de cumplir con la ley dominicana. Y si siguen instalando esos contadores, violando la ley que dice que no se puede instalar un solo contador, oigan bien, ni de agua, ni de electricidad, ni de gas, ni de lo que sea, si no está previamente calibrado y precintado por Digenor. Todos esos contadores que instaló las distribuidoras de energía violaron esa ley, son ilegales. Por eso hemos dicho que nos gustaría ver qué pasa en un tribunal dominicano cuando lleven a alguno acusado de haber roto un contador de eso. Porque se supone que el contador no debía estar ahí, ¿verdad? Dice la ley. Entonces vamos a ver cómo va a actuar el juez cuando se vea frente a la ley y se vea frente al hecho de que el contador no reúne las condiciones de la ley, que prohíbe que esté ahí. Ahora, con relación al agua, resulta que el señor Julio Suero Majancini, que está notificado de que eso es así, porque yo me preocupé de enviarle copia de la instancia que deposité en la Procuraduría General de la República cuando estaba Virgilio Bello Rosa ahí, pidiendo la fuerza pública para oponernos a la instalación de los medidores de electricidad. Y ahí está toda la documentación que dice que incluye también el agua. Y por eso, entre los destinatarios de esa correspondencia, estaba también el director de la CAS, porque él, para que no alegue ignorancia, tiene en sus archivos esa comunicación. Sin embargo, él siguió adelante. Él criticó el asunto este de la AAA. Resulta que ahora la contrata. Ahora, esas cosas tienen sus razones, ¿verdad? Ajá. Lo primero que tengo que decir, y para eso voy a tratar de traer esta semana al ingeniero Julio Santos Callado, experto en estas cosas, fue director de la casa. Y él ha denunciado que los contadores que se están instalando no solamente miden el agua, sino el aire también. ¿Ustedes están oyendo lo que estamos diciendo? Es decir, la tubería está vacía y se mueve aire en la tubería, ¿el contador funciona? O se mueve con un poquito de agua y mucho aire y lo mide todo igual que si fuera un flujo de agua llenando la tubería. Pero vamos a dejar que él hable. Lo que sí tenemos que decirle es que nos enteramos este fin de semana que la misma gente que está detrás del asunto este de la AAA y la privatización del agua son la misma gente de la privatización de la energía eléctrica y de los aeropuertos. Se me mencionó específicamente al señor Jesús Valdera. Si no es verdad, le pedimos excusa. Pero tenemos de fuente muy confiable que el señor Jesús Valdera es el promotor del negocio de la privatización del agua. El mismo que movió la privatización de la energía eléctrica por sus relaciones con el PRD, con el difunto José Francisco Peña Gómez y con la actual dirección del Estado. ¿Verdad? Porque eso es así, ¿eh? Eso es así. Entonces, lo único que nos falta es corroborar que él está también detrás del asunto del agua, porque eso nos lo aseguró en este fin de semana una fuente muy confiable en nuestra casa. Vamos a ver si eso no es así. Pero si es así, el pueblo dominicano ya tiene que saber dónde es que estamos parados, ¿eh? Y al gobierno que después no se queje cuando vengan las protestas en torno a su ejecución, es decir, sus actuaciones, sus ejecutorias. Vamos a seguir, mi amigo Roger. ¿Cómo no? Pero yo quería agregar que un puntito nada más sobre ese aspecto de los contadores, que es inexplicable el hecho de que las instituciones del Estado, a conciencia, violen las leyes y entonces después probablemente tenga que tomar medidas que vengan a revisar precisamente esa situación, como está sucediendo hoy en día con los contadores eléctricos y la Superintendencia de Electricidad, que ya le ha llenado el cachimbo, como dicen, a las distribuidoras, y ha contratado una firma extranjera, inclusive, anunció antes de ayer el superintendente de Electricidad, para que haga una evaluación general. La firma que en Alemania parece haber construido
y que calibraron en España, pero que lo construyeron en Alemania, los contadores que se han instalado aquí de los distribuidores. Eso lo oí yo de boca del señor superintendente de electricidad antes de ayer. Pero lo Bien. primero que debía hacer el amigo Cross es ponerle una notificación Exactamente. a esta gente por haber instalado esos contadores en violación a la ley. Ya. Aunque eso le tocaría al Procurador General de la República, pero el superintendente puede iniciar la acción y tramitarle entonces al procurador, notificárselo a las distribuidoras y pasarle el expediente entonces al procurador para que si esa violación tiene el carácter penal, pues la lleve a sus consecuencias, ¿verdad? A ver si le caben algunos días de cárcel por violar la ley dominicana. Continuamos, arquitecto, con el clima social. El secretario de la Juventud, señor Polanco, se siente amenazado. Esto es porque él parece que tiene su despacho en la Plaza Metropolitana. Eso es una edificación privada que está en la esquina de Tiradentes con John Kennedy. Esa es la Plaza Metropolitana. Creo que sí, no estoy seguro. Sí, porque creo que dice sí. que fue Sí. desde el elevado de la John Kennedy que le dispararon a su despacho. Sí. Nos vamos bien, ¿eh? Sigue leyendo. Santiago, misterio en torno a la balacera en Plaza. Bueno, ahí hubo un encuentro. Y dos jóvenes se dispararon, uno murió y el otro está herido. Hay otro herido y hay dos heridos, creo. Pero ahora dice que hay un misterio en el sentido de que no se sabe por qué se produjo aquello. El ocultamiento, misterio. Ajá. No se sabe. Sí. Pero mira, tenían armas muy modernas. Sí, Glock de 9 milímetros. Hallan cocaína en una pechuga de pollo asado, es decir, el cordon bleu con cocaína. Usted se imagina, yo lo puse porque yo digo, bueno, ya no sé a dónde que vamos a llegar. Que en una pechuga de pollo asado había cocaína. Pero sigue diciendo Sí. porque... DNCD, la Dirección Nacional de Control de Drogas, captura a un juez con 103 kilos de coca. Ese es un juez de paz de Michi. Claro, el titular dice un juez y uno se supone que es un juez de la Corte de Apelación, de la Suprema Corte. Sí. No, es un juez de paz. Pero óigame, cuando un juez de paz está metido a narcotraficantes, entonces definitivamente el país está corrompido hasta los tuétanos, ¿no? Vamos a seguir. Se registran aumentos en precios de los artículos de primera necesidad y organizaciones populares protestarán contra el gobierno. Bueno, A hemos consecuencia de puesto toda esta serie de titulares para retratar la situación de fin de semana. Por todas partes se ve un panorama complicado. Y lo vamos a ver más complicado en la medida que avancemos en la temática económica y en los pronunciamientos del presidente de la República. Vamos a seguir. Desacatando también la ley de gravedad. Ojo, AMET, Autoridad Metropolitana del Transporte. Sí. Le trajimos Vean esto esta porque, foto. óyame, es muy simpático ver esa fotografía. De verdad, que no sé cómo ese camión no lo pueden ampliar. ¿Qué pasa con la ampliación? Miren eso. Ajá. Eso está desafiando la ley de gravedad. No, Eso debía estar volcado. y la ley de transporte también. No, pero sí, esa se viola todos los días, por eso dice desacatando también, porque Sí. todas las demás disposiciones legales se violan todos los días, pero desafiar la ley de gravedad, Oye, eso, vamos a pasar al Guinness. Los Juegos Panamericanos. ¿Tú sabes no cómo le solo- puso que torre de pizza sobre ruedas? Sobre ruedas. Ajá. Inclinada la torre Sí. de piso. Los Juegos Panamericanos no solo tragan dinero, titulares, obras de Panam ocupan la mitad del parque del este, cuando dijeron que iba a ser 4% nada más. Sí, esto es una cosa simpática, ¿no? Porque la crónica refleja precisamente en visión histórica. Sí, está en la primera plana, pero el reportaje está aquí atrás. adentro. Dice, obras en Parque del Este se tragan más del 50% del área. En principio se dijo
que las instalaciones solo ocuparían el 4% de los 650.000 metros. Bueno, de 4% a 50% como que no hay mucha diferencia, ¿no? No hay, casi nada, arquitecto, usted sabe. Apenas usaremos un 4% del Parque del Este. En Santo Domingo no existe otro lugar donde se puedan hacer todas esas obras juntas. La zona oriental posee pocas instalaciones deportivas y cambiar de escenario significaría perder la sede de los Juegos. Estas declaraciones las hizo Bienvenido Solano, director general de los 14º Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. En otro país, el funcionario que dice eso y le prueban esto otro, presenta sus denuncias por vergüenza. Vamos a seguir. Venezuela tiene 35 días sin enviar petróleo, eso es lo referente a petróleo y combustible, a nuestro país. Las previsiones evitaron la falta de combustible en el primer mes, es decir, en enero. Bueno, fíjense que de acuerdo a lo que se había obtenido de la propia información de FIDOMSA respecto de sus importaciones, y se lo habíamos mostrado a ustedes, la mayor parte de las importaciones de petróleo crudo provienen de México. Esas son las que procesa la refinería, que solamente tiene capacidad para 32.000 barriles diarios, mientras el consumo del país está en 140.000 barriles diarios. O sea, 100.000 barriles diarios más en productos refinados. Estos se traían de Venezuela y otros puntos del Caribe, entre ellos Trinidad y Tobago. Esto está afectando, por tanto, las importaciones de los productos refinados, si es que la tendencia de las importaciones de este año siguieron las del año pasado y anteriores. Cuando yo cuestioné al presidente de la refinería sobre esta contradicción de que la mayor parte de las importaciones petroleras provinieran del país que no está cumpliendo con las cláusulas de financiación de las importaciones del crudo, la respuesta fue que lo otro venía por vía de productos refinados de Venezuela. Eso es interpretar de una manera acomodaticia los términos del Acuerdo de San José. Pero lo lógico es que se estén trayendo entonces de Trinidad y Tobago o de la misma industria petrolera mexicana, los refinados, o del Golfo de México, es decir, ya de puertos norteamericanos hacia el Golfo de México. También dijimos que otra de las fuentes que estaba utilizando el propio gobierno de Venezuela era la refinería que tiene instalado en Islas Vírgenes. Y de ahí también podría perfectamente importar a la República Dominicana. La verdad es que la información no dice de dónde está viniendo el producto que está en este momento llegando. Pero se están dando ahora recomendaciones, como vamos a leer, que vamos a comentar. Vamos a ver. Bajan gasolina, pero el galón de GLP sube 62 centavos. Esa es una de las Eso fueron de la... Sí, estos son los cambios de este fin de semana y inciden en lo mismo que hemos comentado antes. Aunque en este caso se trata todo de productos refinados. Es decir, ¿por qué bajan unos y otros no? El tráfico de combustible se reactiva en la frontera. Dice que el trasiego de combustible por Haití. Bueno, esto cuestiona entonces la vigilancia de la frontera. Porque ¿cómo puede haber trasiego de combustible para Haití? ¿O eso lo están llevando en la tica? En galoncito, eso. No, eso tiene que ir en camiones cisterna, y ese camión cisterna no puede meterse por el monte, tiene que ir por la carretera, y cuando llega a la frontera tiene que pasar por el puesto de control de la frontera. Entonces, una de dos: o está autorizado a pasar el camión o no pasa. No puede haber trasiego si no está autorizado. Ahora, la pregunta que tiene que hacerse el país es: ¿podemos nosotros sustentar a Haití en medio de una crisis de abastecimiento del petróleo y sus derivados? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromiso comercial. Pues bien, estábamos planteándonos si es posible
que el país esté abasteciendo a Haití en el medio de una crisis energética o de abastecimiento de petróleo y sus derivados. Y esta pregunta también debe abarcar la condición de normalidad, es decir, ¿puede en sus condiciones normales el país abastecer la República de Haití? Esto es algo que cuando nos desempeñábamos en la presidencia de la refinería, nosotros estuvimos estudiando en la posibilidad de ampliar la capacidad de la refinería. Y en aquel entonces, estamos hablando de 1982, 83, llevar la refinería de 32.000 barriles a 100.000 barriles, pero con un crecimiento modular y además con una nueva tecnología. ¿Por qué nueva tecnología? Porque la tecnología que está instalada está obligada a trabajar con un producto ligero. Por eso se le llama cóctel a lo que procesa la refinería, porque se mezcla el crudo pesado con refinados, y entonces eso es lo que se procesa, tanto lo que viene de Venezuela como lo de México. Entonces el país necesita una tecnología que sea capaz de procesar el crudo peor. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque nosotros no hemos acabado de buscar si tenemos o no petróleo en el suelo dominicano. De acuerdo al pronóstico de la gente que sabe en México, que son la gente del Instituto Mexicano del Petróleo, uno de ellos me dijo en Guatemala, en una reunión de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, que la misma hipótesis que había permitido encontrar petróleo en Yucatán afirmaba que había petróleo en toda la cuenca del Caribe, porque era la misma fractura, la misma falla geológica en donde se acumuló el petróleo que apareció en Yucatán, y por tanto debe haberlo en todas las islas del arco del Caribe, según la hipótesis que le dio resultado a los mexicanos. Los mexicanos asesoraron a Fidel Castro, por eso ya Cuba tiene petróleo, aunque eso se ha hecho con muy poca bulla. Y aquí dijo él que había toda la seguridad de que había petróleo, me afirmó eso. Además de decir que la mayor parte de esas posibilidades estaban también en la plataforma marina, igual que en Cuba. Entonces, nosotros no hemos agotado eso. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos tenido la voluntad de buscar ese petróleo. Vamos a la deriva de que aparezca alguien que pida una concesión, y entonces mientras está esa empresa extranjera en el suelo dominicano buscando para encontrar o no encontrar, y si encuentra no nos dice y tampoco nosotros nos enteramos. Y entonces la suerte energética de la República está ahí dependiendo de esa situación. Entonces, como no sabemos si tenemos o no tenemos petróleo, y si aparece, puede ser de la peor calidad, es decir, un petróleo muy pesado, la tecnología instalada de refinación debe ser capaz de procesar el crudo peor. Porque la que es capaz de procesar el crudo peor, entonces es capaz de procesar el crudo mejor y obtener más productos. Entonces, de eso se trata, y eso intentamos hacer, pero la Shell boicoteó eso. No le interesaba, porque ellos querían llevarnos a esto, a depender de las importaciones. Entonces, por eso se ha quedado en 32.000 barriles la capacidad de procesamiento. Estancada. Mientras la importación ha crecido a 100.000 barriles, ¿verdad? La idea era entonces un crecimiento modular, es decir, poner 100.000 barriles, pero tan pronto se viera que se acercaba al agotamiento de esos 100.000 barriles, inmediatamente construir otro módulo de 100.000 barriles más. Y así sucesivamente. Y estábamos contemplando abastecer desde la República Dominicana las necesidades de Haití. O sea, hacer de los refinados de petróleo un producto de exportación de República Dominicana hacia Haití. Pero eso era procesando nosotros sin perjuicio del abastecimiento interno. Ahora yo pregunto, en el medio de una crisis, ¿nosotros vamos a abastecer a Haití? ¿Por qué? Ese es el problema nuestro. Es que nos han endosado a Haití en todo sentido, como vamos a ver más adelante. En todo sentido. Vamos a seguir. Mercados alternativos mantienen el suministro de combustibles. Refidonza insta a ahorrar combustible. Con eso se puede paliar la crisis. GLP sigue escaso, pese a la llegada de buques. Ahora con este reclamo que hace Refidonza, instando a la población a ahorrar combustible, yo quiero preguntar,
¿Cómo se puede ahorrar combustible? Vamos a coger el caso del GLP. De acuerdo a las informaciones que tenemos, un automóvil de esos públicos que usa GLP quema en un día el consumo de una casa modesta de este país, de una casa humilde. Un chofer manejando un vehículo con GLP se despacha en un día lo que debería haber sido suficiente para abastecer las necesidades de una casa humilde de este país durante un mes. ¿Puede haber economía con ese dispendio? No puede haber economía. ¿Y cómo puede haber abastecimiento adecuado del hogar dominicano para sustituir el corte de la leña y el carbón si el ama de casa de escasos recursos le están encareciendo el combustible que debe utilizar al punto que el chofer puede pagar pero ella no puede pagar, para que ella entonces se desplace al uso de la leña y carbón, pero el chofer sigue quemando combustible a la velocidad de que en un día se agota el suministro de una casa durante un mes? Y eso es posible solamente en República Dominicana, donde todo se hace al revés y donde además las autoridades que están al frente de esta cosa no saben de esto nada, ¿no? Menos que nada. Entonces, por ahí vamos. Bueno, sigamos instando al ahorro. Eso es bueno como pronunciamiento. Temas nacionales. El caos energético. EDES, Edenorte y Edesur, dice que no pueden seguir operando por deudas. Mejía dice que no dará más recursos a las EDES. Edenorte y Edesur solicitan a Unión Fenosa que replantee los préstamos. La comisión esto es interesante, cuestiona sus estados de cuentas. Aguántate ahí. Sí. Resulta ser que de aquella tremenda deuda de 14,000 millones, ¿ustedes recuerdan? Para la cual la Unión Fenosa está pidiendo que el Estado, como somos socios, yo no te puedo repartir beneficios porque no los hay, lo que hay es pérdida. Toma tu parte de las pérdidas, Coge lo tuyo ahí. ¿Verdad? Pero que resulta que parte de esa pérdida, entre comillas, es un señor préstamo que Unión Fenosa le hizo a Edenorte y Edesur, pero se lo hizo a una tasa que es 4 o 5 veces la del mercado. Lo cual apunta, de acuerdo a juristas, yo escuché a Vincho Castillo brevemente en un programa de televisión, calificarlo como una situación susceptible de ser llevado a un tribunal y ser penado criminalmente por esos actos. Bueno, pero para eso se necesita tener la voluntad política de hacerlo. Parece que el gobierno todavía no lo tiene. Pero Edenorte y Edesur comienzan a darse cuenta que se están viendo en evidencia. Y ahora Edenorte y Edesur solicitan a Fenosa que replantee préstamo. Mírenlo ahí. Que están diciendo, mira, vamos a revisar este asunto porque ahorita esto va a pagar a un tribunal y cuando nos lleven a un tribunal y se evidencie que estamos sacando dinero hacia afuera con un costo falseado, eso se le llama fraude, se le llama una serie de cosas que conllevan toditos ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces ahora dice, en medio de la delicada situación financiera que dicen enfrentar sus empresas, los ejecutivos de Edenorte y Edesur han solicitado a Unión Fenosa que replantee las condiciones de los préstamos que concedió a sus filiales en el país, cuyo valor supera los 7,000 millones, a fin de hacerlos más sostenibles a la sociedad, dice entre comillas. ¿Verdad? Qué generosos. Sí. Bueno, vamos a levantarle un monumento por su generosidad, es que este país va a tener el beneficio que ellos le han reportado con esa decisión. Mi agradecimiento yo se lo quiero expresar en términos de una condena a todo lo que esté previsto en el ordenamiento legal de la República, ¿no? La Comisión de Negociación del Estado, que encabeza el señor secretario de Finanzas, cuestionó los estados de cuenta de la Edenorte y Edesur. Eso debieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Los senadores exigen al gobierno intervenir a las distribuidoras.
de Hipólito Mejía, el señor presidente, cree onerosa la capitalización de la CDE. Bueno, yo me alegro de que el presidente esté ya en la onda de lo que sucedió. No creo que esté totalmente enterado, que haya entendido a cabalidad la totalidad del desastre que nos hicieron, pero yo creo que ya lo está entendiendo, ¿verdad? Porque los términos en que él se está expresando así parecen indicarlo. Mírenlo ahí, ¿verdad? Hasta el punto que el Nacional le dio el titular del domingo, ¿no? Pero los otros periódicos también. Hay varios periódicos en donde se refleja la preocupación del presidente. Aquí está este otro, dice: Hipólito asegura hubo dolo en privatización de la CDE. Es decir, que ya ahí hubo actuaciones dolosas. Sí. Eso ya conlleva una investigación y conlleva la posibilidad de ser traducido a los tribunales de la República los autores de esas maniobras dolosas. Sí, ¿verdad? Delito. Porque el idioma es muy rico, ¿no? Onerosa quiere decir una cosa, pero dolosa quiere decir otra cosa, ¿verdad? Y el presidente usó los dos términos. Sí, sigue leyendo en los el proceso titulares de privatización de la CDE, pero él espera que el resultado de una investigación para decidir si intervienen las empresas eléctricas de norte y de sur. Al mismo tiempo, por otro lado, se expresa diciendo que él no cree necesario que se intervengan las distribuidoras. Es decir, hay una ambivalencia, no. Hay una dubitación, hay una... Pero no sé si la dubitación está en el presidente o en los periódicos que están recogiendo las informaciones. Porque esas cosas pasan, ¿eh? Esto en el titular del domingo dice aquí que el presidente dice: Hipólito asegura hubo dolo. Sí. ¿Verdad? Ese fue el titular. En privatización la CDE dice: espera resultado de la investigación. Aquí está. Esta espera resultado de una investigación. Para decidir. Oigan lo que dice el presidente. El presidente Hipólito Mejía aseguró que hubo acciones dolosas en el proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad y afirmó que solo espera los resultados de una investigación en ese sentido para determinar si intervienen las empresas energéticas. O sea que él no dice que no la va a intervenir, dice que está esperando los resultados de la investigación para determinar si intervienen las empresas energéticas. Este otro titular que dice: Mejía cree necesario intervenir distribuidores. No cree necesario, está negando, está poniendo en boca del presidente que no cree necesario intervenir. De acuerdo a esta otra versión de la prensa, él lo que está diciendo es que quiere esperar la investigación, que sabemos que se está haciendo, para decidir si intervienen las eléctricas. Y yo creo que eso es una posición sensata, ¿verdad? Él mismo dice que él no acostumbra a poner la carreta delante de los bueyes, usando el léxico que a él le gusta. Pero dice aquí que ha sido bastante negativa para la Corporación Dominicana de Electricidad. Ha sido muy doloroso, oneroso y doloso. Son los tres términos que usó: doloroso, oneroso y doloso. Pero ahí es donde él me da medida de que no entiende todavía en su totalidad la profundidad de lo que esta gente hicieron y están haciendo. Porque no es verdad que esto se limita a ser doloroso, oneroso y doloso para la CDE, es para el país. Y que esa crisis cambiaria que nosotros tenemos está ocasionada por este asunto. Una consecuencia directa. Es las ganancias que esta gente están haciendo con esa centrífuga que le pusieron en la mano para absorber pesos, despachándose con una tarifa diseñada para esquilmar a los dominicanos, lo que le está permitiendo ir a un mercado que no está controlado a buscar los dólares para llevárselo como le dé la gana, por conceptos tan desviados como el de esa deuda que consigna en sus libros, con lo cual están incurriendo en responsabilidad penal, según dijo Vincho,
porque es que lo han consignado en sus libros. Están queriendo legitimar el fraude, ¿no? Eso está registrado. Entonces, en eso estamos de acuerdo. El presidente debe esperar la investigación, pero él debe entender que el daño es a la sociedad y que la necesidad que tiene el gobierno de enfrentar a esta gente ya no solo es por la necesidad que tiene el país de tener un sistema eléctrico equilibrado, que le provea de energía estable y a un precio no especulativo, sino porque han desvencijado la economía del país y al mercado cambiario igual. Y lo vamos a ver en las otras inquietudes que ha expresado el presidente en el fin de semana. Vamos a pasar a la parte económica, el caos cambiario. El caos cambiario. Mercado de divisas abre con dólar a 22. Eso es el viernes en la tarde, el nacional. ¿Verdad? El presidente quiere dólar tenga valor de 20 pesos. Yo se lo dije para final del año pasado. Esa era la tasa que querían, el objetivo de tasa. Junta Monetaria fijará la cotización, decide el señor presidente. Mejía dice que Junta Monetaria tendrá que fijar el precio del dólar, eso es intervenir en el mercado. Ok, entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo con que eso es lo que debe ser. Ahora, ya le hemos dicho, presidente, prepare urgentemente un proyecto de ley, envíelo al Congreso Nacional y derogue todo lo que sea necesario derogar de ese mamotreto de ley monetaria y financiera con la cual se ató de manos, y eso lo hizo voluntariamente el Banco Central porque el proyecto salió del Banco Central, para no intervenir en el mercado y dejar al país en dejar hacer y dejar laissez-faire, ¿verdad? Y dejar pasar, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Laissez-passer. Qué bonito dejar hacer a toda esta gente que llegó aquí a asaltarnos, ¿verdad? Y nosotros, es como la policía, es como si estuviera produciéndose un asalto en medio de una vía pública a un ciudadano y hay uno o más policías parados enfrente, mirando, con los brazos cruzados. Sin intervenir. Sin intervenir, y el asaltante maltratando al asaltado y quizás está matándolo para robarle, ¿verdad? Y los policías mirando. Eso es el Banco Central, de acuerdo a la nueva ley, pero eso salió del Banco Central. Por eso hemos dicho que el presidente de la República, que ahora dice que su política es que el dólar no valga más de 20 pesos, tiene que destituir a toda la gente que está ahí en el Banco Central. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que parieron esa legislación y además han mantenido, de hecho, antes de estar la legislación, una política de devaluación del peso. Correcto. Entonces, si el presidente tiene la política de preservar el valor del peso dominicano, entonces tenía que destituir a esa Junta Monetaria, al gobernador del Banco Central y a todo el que ha tenido que ver con esa situación que ahora mismo lo ha llevado a tomar esta posición extrema, pero que realmente cuestiona hasta dónde lo han enredado a él. Porque uno podía pensar que el presidente estaba alerta a cómo se estaba desenvolviendo esta cuestión, pero por lo visto, por lo menos en las manifestaciones que él está dando ahora, él no estaba entendiendo lo que estaban haciendo. Y entonces él se confió en una serie de gente que lo han envuelto como un endullo. Decidieron por él. Entonces ahora él se sacude. Bueno, ojalá que se sacuda con fuerza. Y con tanta fuerza que saque de su sitio a toda esa gente responsable de haber llevado al país a esa encrucijada en donde se está moviendo en este momento la suerte de los dominicanos. Ahí está en juego incluso la gobernabilidad de este gobierno. Eso de que los artículos se disparan, eso lo que va es a atizar el bolsillo de los dominicanos, ¿verdad? Y la voluntad de los dominicanos. Digo, va a acosar al bolsillo y va a atizar la voluntad de rebeldía de los dominicanos contra una situación en donde ve indeteniblemente que su capacidad adquisitiva se va evaporando, porque nosotros no cobramos en dólares sino en pesos, y si el peso cada día compra menos, porque cada día vale menos frente al dólar, y eso lo ha dispuesto el Banco Central,
¿Cómo usted cree que la gente va a reaccionar, amigo? Bueno, no tiene otra manera de que la forma que ya se está inclusive lanzando a la información pública. Pero yo quería decir lo siguiente, arquitecto, y es que estabilizar simple y llanamente la prima del dólar no debería ser el objetivo de los gobiernos, sino el recuperar el valor del dólar, del peso. Ese es el objetivo que deberían tener los gobiernos. Para mí, esa aseveración que el señor presidente lanzó de que él estima que la prima del dólar debería estar al 20 por 1, yo considero que es una precipitación y una... No, es una admisión de que él admitía la devaluación, pero hasta un límite. Bueno. Que no era que le sobrepasaron su límite. Pero para mi opinión personal... Estamos de acuerdo, Roger, lo que pasa es... Que la lleve al 18 o al 16. No, exactamente. Es que el punto no es ese. El punto es que la tragedia dominicana es a base de eso. Comenzó cuando el peso dominicano comenzó a ser devaluado. Comenzó cuando nos cambiaron el modelo de desarrollo económico por el modelito de economía de servicios, para entonces depauperar a todo el que recibe salarios o ingresos en pesos dominicanos. Pero sobre esto vamos a seguir insistiendo. Mientras tanto, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.